Bendiciones, amados en Cristo Jesús. Dios los bendiga y los sostenga en su diestra. Que Dios los fortalezca y los vivifique día tras día para andar en la comunión del amado Jesucristo. Que Dios los llene y les dé fuerzas para continuar y los bendiga día tras día. La palabra de Dios nos enseña que en Él podemos tener esperanza. Dice la palabra que Él es el Dios de la esperanza y que a través de su palabra nos da esperanza y consolación. Así que estamos este nuevo tiempo para poder leer la palabra de Dios, ya que es nuestra reunión de lectura de la palabra con comentarios. En este caso, pues vamos a leer lo que hemos venido leyendo, que es Romanos 16 del 1 al 24, y luego pues comentar los versículos 17 al 18. Esta sería la segunda parte, porque ya habíamos hablado de esto la vez anterior, pero creo que es importante remarcarlo. Por lo cual vamos a orar para dar inicio y que el Señor nos dirija y nos ayude, ¿verdad? Padre, en nombre de Jesús te damos las gracias porque eres fiel, porque eres verdadero, porque eres santo, puro y benigno. Gracias hoy por tu mano poderosa en nuestras vidas. Gracias hoy porque nos sostienes, nos fortaleces, nos llenas, nos vivificas y nos sustentas con tu verdad. Gracias por amarnos, gracias por darnos la fuerza para vivir, gracias por darnos de tu gracia y de tu paz. Guíanos hoy para serte fieles, para morar en tu presencia y recibir de tu verdad. Enséñanos hoy tu palabra, muéstranos hoy tu palabra, revélanos, provéenos sabiduría y revelación como tú la conoces, y que sea siempre tu nombre ensalzado y glorificado, Señor Jesucristo. Gracias te damos por todo el bendito y bello amor. Ayúdanos hoy, Señor, a declarar tu palabra con gran amor y paz. Bendito eres, amado Padre, eternamente y para siempre. Bueno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Declaramos que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho, y no nosotros a nosotros mismos. Amén. Entonces vamos a dar inicio aquí. Bueno, como mencionamos, tenemos la lectura. Recordemos de que nos estamos basando en la palabra que dice, entre tanto que voy, dedícate a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. Y también, como dice el libro de Nehemías, capítulo 8, de que mientras leían, le colocaban el sentido a las escrituras para que comprendieran las escrituras. Entonces, hay otros más pasajes que podemos citar, ¿verdad? Por supuesto, pero regularmente marcamos esos dos. Este caso en particular estamos tomando la Biblia Reina Valera 60 para la lectura. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de personas tienen una Biblia Reina Valera 60. Pero también nos apoyamos en ciertos libros como lo que es, perdón, en ciertas traducciones como la Biblia de las Américas, la Biblia textual, o en otros casos diccionarios como el Holman, Nelson, o diccionarios como Thayer, Vine o Strong Concordance para complementar la lectura, ¿verdad? Entonces, en este caso tomamos nosotros lo que es el título, que es saludos personales, que lo que vamos a leer. Ya hemos mencionado pues que también es importante leerlo y por eso lo hemos estado leyendo. Dice de la siguiente manera, Romanos 16 del 1 al 24. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. 2. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. 4. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. 5. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. 8. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. 9. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. 10. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristobulo. 11. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. 12. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persia, la cual ha trabajado mucho en el Señor. 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. 14. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. 15. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. 16. Saludados los unos a los otros con ósculo santo.
Os saludan todas las iglesias de Cristo. 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que nosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. 19. Porque nuestra obediencia ha venido a ser, perdón, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para hacer el bien, e ingenuos para el mal. 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. 21. Saluda a Timoteo, mi colaborador, y Lucio, y Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. 23. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Muy bien, esta es la lectura que regularmente tenemos. Como mencionamos, pues ahorita vamos a comentar lo que es Romanos, del 16 al 17. Pero hay algo que considerar y pues siempre lo resalto, ¿verdad? Que en este caso, aunque si vemos, se habla mucho de los saludos. A veces, particularmente en mis inicios, no le había puesto tanta atención a los saludos. Tal vez solo leía algo así como casi están saludando a alguien. Pero como hemos estado observando, los saludos marcan algo importante porque están haciendo referencia, o el apóstol Pablo está haciendo referencia a algo personalmente. Es decir, está resaltando la forma de trabajo de las personas y que no ha sido una labor del Evangelio solitaria de Pablo, porque a veces puede ser que así hemos visto la palabra, ¿verdad? Sino que de una gran cantidad de ministros o de hijos de Dios haciendo la obra del Evangelio de diferentes maneras, como ya lo vimos con Priscila y Aquila, con la hermana Febe, con María, Trifena y Trifosa, Aristarco y las demás personas que están haciendo una labor. Y ciertamente podemos ver ahí de los nombrados, tal vez pueden ser como 10 o 12, pero había más personas que también estaban haciendo la obra. Tal vez no eran tal vez tan entregados como estos otros hermanos, pero sí estaban dedicados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor Jesucristo estaba creciendo. Recordemos de que en el principio, es decir, cuando vemos el libro de Hechos, el apóstol Pedro predica y se convierte en 3,000 y en el segundo discurso se convierte en 5,000. Entonces ya en ese punto ya eran 8,000 personas convertidas que prácticamente estaban buscando caminar a la luz del Señor Jesús. Obviamente siempre hay personas que destacan por su entrega, por su esfuerzo, por su dedicación hacia Dios, por la gracia de Dios que está operando en ellos. Y estas personas están, obviamente, resaltan, ¿verdad? Por ejemplo, leemos el caso de Esteban en Hechos capítulo 6, como diácono, pero habían otros diáconos, es decir, de los 7 que se escogen estaba Esteban. Pero después se menciona específicamente a Esteban en el capítulo 8, perdón, en el capítulo 6 terminando, 6 y 7, perdón. Pero también estaban los otros hermanos. Obviamente Esteban destacaba de entre esos 7 y estaban los 6 que también destacaron, pero tal vez no tanto como Esteban, ¿verdad? Pero habían otros 6 que estaban ejerciendo también la labor del Señor Jesucristo. Obviamente no se iban a dedicar a colocar por así decirlo, cada ejercicio o cada eh, ejecución o función de todos ellos, ¿verdad? Porque si no, no nos daría a nosotros también para leer. Eso también lo podemos ver en el caso de Elías. Ciertamente Elías destacaba de entre todos, pero habían otros profetas que no habían doblado sus rodillas delante de Baal, pero que estaban intercediendo, estaban también en oración. Entonces, es importante resaltarlo de que esta obra del Evangelio no es necesariamente una sola persona. Por eso se llama un cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, en este cuerpo de Cristo es una gran labor y necesitamos de todos para apoyarnos y fortalecernos y avanzar en el Evangelio. Esta obra no se va a lograr de una sola persona realmente. Esta labor es de muchas personas. Por eso la palabra dice, y Jesucristo mismo lo dijo, ¿verdad? Dijo, enviar obreros, perdón,
A la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Orad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Entonces vemos que la obra del Evangelio es extremadamente grande y este ejemplo lo he puesto, ¿verdad? Aunque hagamos de cuenta que aquí en Guatemala se disparara un avivamiento o en otro país, de igual manera, aunque aquí se disparara del otro lado del mundo, puede que no haya nada, ¿verdad? O en otros países. Entonces, aunque se disparara un avivamiento que ya ha pasado, por ejemplo, en ciertas partes del mundo, pues también se necesita en otras partes del mundo. Entonces uno puede orar para que el Señor levante ministros y no necesariamente Dios va a levantar ministros en este país, Guatemala, o en Nicaragua, en El Salvador o Costa Rica, sino que uno puede orar y Él va a decidir dónde levantar los ministros, porque dónde son necesarios estos ministros. Entonces uno puede orar y decirle, Señor, levanta obreros para la mies, y Dios puede levantar obreros en Nigeria, en Kenia, en Uganda, en Tanzania, en Kazajistán, Turkmenistán, Tailandia, Indonesia y otras partes donde uno tal vez no conoce ni el nombre. Entonces, nuestra labor es orar porque hay una necesidad grande de que haya ministros de parte del Señor que se levante, porque esta obra es muy, muy, muy grande y extensa. Entonces, por esta causa menciono esto por los saludos que el apóstol Pablo menciona. Entonces, la labor que el apóstol Pablo logró no fue única, no fue que solo él lo hizo, ¿verdad? Pudo ver que él haya incentivado y ayudado, pero hubieron otras personas ayudándoles. Por eso él menciona acerca de la hermana Febe que lo ayudó, también la Priscila y Aquila que también lo ayudaron, y lo hemos leído también en ese caso con cómo se menciona que no solo lo ayudaron en lo espiritual, sino que también en lo secular, ¿verdad? En apoyarlo y trabajar juntos para hacer tiendas. Entonces, por eso menciono la idea de que nosotros comprendamos de que por muy buenos que alguien vaya a ser en el Evangelio, si lo queremos llamar así, siempre hay una necesidad de otros hermanos ministros. Inclusive el mismo Pablo fue con Pedro para presentar todo lo que él había hecho. Dice que se le extendieron la diestra de compañerismo, es decir, que hubo un acompañamiento entre ambos, ¿verdad? Entonces, busquemos orarle al Señor para que Dios envíe obreros a la mies. La mies es mucha y los obreros son pocos. Tenemos que tenerlo muy claro de que nosotros no podemos hacer la obra solos. Inclusive Moisés lo hizo, ¿verdad? Moisés quería hacerlo todo solo y el Yetro dijo, haces mal, si lo haces tú solo, te desgastarás tú y todo el pueblo contigo. Pon mejor a personas entre 1000, 10,000, 500, 100, 51 y tú enfocas en tratar los casos más difíciles. ¿Por qué? Porque era muy extensa, ¿verdad? Entonces, hay una gran necesidad en el Evangelio y todos podemos operar o entrar en esta operación en el Evangelio y el mismo Señor Jesús nos va a enviar. Pero para poder hacerlo, obviamente tenemos que consagrarnos y entregarnos y también pedir al Señor Jesús por los ministros que se necesitan. También se menciona un caso en Esdras, porque Esdras dice que envía unas cartas para que le envíen sacerdotes para que comiencen con la restauración de lo que se conoce como Jerusalén, ¿verdad? Y el templo. Entonces él sabía que había una necesidad de sacerdocios y la mandó a pedir para que comenzaran a restaurar. Entonces vamos a ahorita leer, ya esto fue como un breve resumen de lo que estamos leyendo, ¿verdad? Un breve comentario de eso. Y en este caso vamos a leer Romanos 16 del 17 al 18, que es lo que vamos a centrarnos hoy para comentar. Dice de la siguiente manera, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Dice yo, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Bueno, estos son los dos versículos que habíamos leído la primera vez. Hablamos acerca de, primero, que aquí menciona el versículo 7, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Entonces aquí primero habla no solo del hecho de solo estar atentos a que de personas que pueden causar divisiones, sino habla primeramente que nosotros nos estipulemos en el aprendizaje, lo que habéis aprendido. Es decir, Dios nos ha enseñado cosas y debemos asegurarnos de que lo que hemos recibido de parte de Dios realmente sea de Dios. No necesariamente porque alguien lo predicó y uno diga, sí, amén, así es, sino que hay que revisar la palabra. Porque a veces las personas, que inclusive a veces tal vez uno lo puede haber hecho, no es que el hermano pastor dijo tal cosa o el hermano el servidor dijo tal o el anciano o el diácono dijo tal cosa, ¿verdad? Y no necesariamente es como que la Biblia dice o la palabra del Señor nos enseña. Entonces nosotros podemos entrar en eso. Y a veces como escuchamos mal, a veces podemos decir a la gente, mira, es que el ministro tal dijo tal cosa. Y el ministro tal nunca dijo eso. Nunca lo dijo. Y a veces uno lo puede estar diciendo como que
es una verdad de parte de Dios, ¿verdad? Sin ir a revisar la palabra. Ciertamente los que predican y enseñan, la idea es de que tratan de enseñarnos algo de la palabra, y ciertamente a veces por eso colocan pasajes de la Biblia para que uno se centre en eso, y cuando uno hable con las demás personas o cuando uno quiera aprender, entienda que eso está en la palabra de Dios y enseñar a las personas, miren, la palabra de Dios dice, no, es que el ministro dijo, ¿verdad? Porque así es donde nosotros terminamos confundiendo a las personas también. Entonces nosotros primero tenemos que asegurarnos de aprender bien las cosas. Si escuchamos algo que nos enseñaron o algo que una persona está diciendo, primero, ¿será que eso que nos enseña, lo que están diciendo o que nos enseñaron está en la palabra? Bueno, si está en la palabra, ¿qué dice el Señor Jesús, verdad? ¿Por qué? Porque esto es sumamente importante para lo que menciona el apóstol Pablo aquí en el 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Contra qué? La doctrina que vosotros habéis aprendido. Entonces, si yo no me sé la doctrina, no voy a poder saber si hay divisiones o tropiezos. Si yo sé la doctrina, es decir, si yo sé la verdad, voy a ver de que hay algo que quiere que la verdad que yo haya aprendido no la tome en cuenta. Y ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos andar muy vigilantes de que qué es lo que causa divisiones o tropiezos, pero nosotros no sabemos bien las cosas. Entonces, primero lo que mencionamos la semana pasada es, yo tengo que estar bien atento a lo que a mí me han enseñado de parte de Dios y asegurarme muy claramente de que lo que me enseñaron venga de la palabra de Dios realmente. Un ejemplo de eso que se toma mucho es el caso de la iglesia de Berea, que aparece en el libro de Hechos, que ellos, mientras el apóstol Pablo, y en ese caso creo que también estaba, no sé si estaba todavía, estaba Silas creo que era, o Bernabé, dice que estaban predicando la palabra del Señor y demostrando por las escrituras que Jesucristo era el Mesías. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vinieron estas personas y lo que hicieron fue recibir la palabra con alegría. Es decir, claramente decían, bueno, esto es una palabra de Dios. Pero no se quedaron ahí, sino que fueron a revisar las escrituras para ver si todo lo que había dicho Pablo y Bernabé estaba en las escrituras. Todos vemos que tanto Pablo y Bernabé que estaban anunciando a Jesucristo por medio de las escrituras, y también que esta congregación o esta iglesia fue a escudriñar y a revisar que efectivamente sea de esa manera, ¿verdad? No se pusieron en el caso como que no, pero los rabinos no nos han dicho eso, no, fueron a revisar la palabra. Entonces, por esa causa es nosotros estar vigilantes, estar pendientes, primero de mí mismo, de mi propio aprendizaje en el Cristo Jesús. Segundo, de que, bueno, yo sé que esto es de Dios, tengo que estar vigilante de que el enemigo no venga a causar divisiones y tropiezos sobre mi vida. Y obviamente, si yo amo a mi hermano, como lo hablamos el día de ayer, si yo amo a mi hermano, voy a estar atento para que a mi hermano no le coloquen divisiones o tropiezos. ¿Por qué? Porque no quiero que a mi hermano se lo lleven. Hablando de hermanos en Cristo Jesús. Entonces, por eso la palabra habla de los obispos o aquellas personas que observan sobre la grey de Dios, están atentos. Inclusive en el libro de Hebreos hay una palabra que lo mencionan como los pastores, pero realmente en el original habla de los obispos. Pero es por la creencia que se tiene de que los obispos son pastores. Particularmente yo no creo eso, pero eh, yo considero que los obispos y pastores son dos cosas diferentes, pero igual lo voy a leer acá en el libro de Hebreos. Dice de la siguiente manera, Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto nos, no os es provechoso. Entonces, en este caso, la palabra en el original no es pastores, sino que es obispos. Voy a ver si logro encontrar aquí en la traducción, alguna de las traducciones. Em, en algunas traducciones dice líderes, otros dice dirigentes, pero voy a ver si en el original lo logro encontrar en la Biblia textual, por ejemplo. Porque es importante esta parte de estar vigilantes, estar atentos, ya que inclusive la palabra obispo significa supervisor. Cuando hablamos de supervisor es alguien que está atento a observar sobre algo. Por eso es que estoy haciendo ese remarque con relación a esto, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá en la Biblia textual para la parte de Hebreos. A ver si aquí nos dice algo más, solo permítame que lo encuentre. Ahí está.
Estamos en Hebreos 13, 17, ok. Hebreos 13, 17. Si no lo voy a leer en el griego, pero solo quiero ver aquí si me ayuda esto. Aquí está. No, dice, en el 17 dice en hebreo textual, dejaos persuadir por quienes os conducen y sed dóciles porque ellos velan por vuestras almas, porque quienes han de dar cuentas por vosotros. Pero lo voy a leer mejor en la palabra en el original para que nos quede un poquito más claro esta parte. Ok, Hebreos, ¿qué era? Hebreos 13, 17. Muy bien. Ok, entonces la palabra aquí dice, obedeced a vuestros pastores. No, aquí creo que es otra palabra, dice. Ok, ok. Aquí dice, ahorita les digo. Pensé que era obispo, no es obispos. Aquí está. Dice, la palabra es geomai. Dice que es voz media más fuerte, dirigir, comandar, mandar con autoridad oficial, figurativamente estimar, considerar. Se ha traducido como principal, creer, dirigir, entendido, estima, estimar, gobernador, guiador. Y entonces aquí está esto es importante también, pues se ha traducido como entendido. Algo así como si lo tradujéramos de esta manera sería obedecer a los entendidos y sujetados a ellos, ¿verdad? No necesariamente a pastores. Por alguna razón lo colocaron como pastores, pero no es palabra pastores. Menciono esto por el sentido de que si nosotros somos entendidos en la palabra del Señor, debemos estar vigilando y atendiendo y velando por nuestros hermanos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Como lo mencionamos también en Romanos capítulo 15, que decía que nosotros debemos soportar a nuestros hermanos o a aquellos que son débiles en la fe. Entonces debemos estar guardando y estar cuidando a nuestros hermanos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estas personas que se hablan aquí, los que ponen divisiones y tropiezos, realmente no están sirviendo al Señor Jesucristo. En el caso del versículo 18 dice, porque tales personas, ¿quiénes? Los que causan tropiezos y divisiones no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a quienes, a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Es decir, que estos van a venir no realmente, es decir, lo voy a poner de esta manera. Hay personas que pueden estar en Cristo Jesús y pueden ser toscos para hablar, pueden ser, inclusive, sean un poco torpes y pueden ser pesados en su hablar. Pero estos que son engañadores, estas personas que causan divisiones, pueden venir de una manera sutil, pueden utilizar palabras delicadas inclusive para hacer caer a las personas. Y uno puede decir, no, es que este me trata mejor, ya, pero este es un falso, ¿verdad? Entonces, por esta razón es de que uno tiene que tener mucho cuidado y estar velando, es decir, estar atento, no por la palabra, sino por la verdad que puede salir. Es decir, que una persona puede ser tosca para hablar, pero estar hablando una verdad. La otra persona puede ser hablar con palabras delicadas, pero realmente ser una persona engañadora. Esto es muy importante que lo consideremos. Tampoco quiere decir que uno a todo mundo le crea que si habla tosco o porque habla tosco es verdadero. No, lo que quiero entender es que hay cosas que a veces nosotros tenemos ciertos defectos o ciertas cosas que no hemos aprendido. Pero el punto principal es centrarnos en la verdad. ¿Por qué? Porque aquí también menciona, dice, y que engañan a quienes, a los ingenuos, es decir, que los ingenuos están más propensos a ser engañados. Entonces, esto es muy relevante y lo vuelvo a resaltar porque no solo aquí lo menciona, es decir, no solo el apóstol Pablo está mencionando este tipo de situaciones que se van a presentar en la iglesia. No, él no es el único que lo menciona, es decir, cuando uno lee todo el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta de que siempre hay personas que se introducen para generar engaños o para generar tropiezos y divisiones. Podemos ver el caso tan sencillo como el caso de Judas, ¿verdad? Cómo él causa un problema. ¿En qué sentido? De que él cuando engaña a Jesús, eso provocó que se dispersaran todas las personas, ¿verdad? Entonces, podemos ver otros casos que la palabra también nos enseña, por ejemplo, el libro de Gálatas, que las personas se introdujeron dentro de la iglesia, enseñaron falsas doctrinas o querían, por así decirlo, judaizar o mostrar la ley de Moisés y hacer una mezcla entre antiguo y nuevo pacto. Y por eso escribe el apóstol Pablo la carta de Gálatas. Podemos tener el caso de la iglesia de Éfeso también, de la epístola de Efesios,
perdón, en la carta de Timoteo, donde Pablo le escribe a Timoteo y le dice, mira, yo te he dicho que te quedes en Éfeso para que corrija lo que está equivocado y para que no permitas que enseñen este tipo de doctrinas falsas, ¿verdad? Y entonces podemos ver varios casos, inclusive el caso de también Santiago también lo hace mención y también hace mención el apóstol Pedro con relación que habla de que aunque antes habían falsos profetas, ahora vendrían falsos maestros. Y por último, y el que también me voy a centrar en leer, es Judas capítulo 1, realmente del 3 al 23. Aunque Judas solo tiene un capítulo, pero Judas es el que, por así decirlo, se enfoca directamente a hablar de eso. Es decir, si vemos las cartas como la carta de Pablo, la carta de Santiago, la carta de Pedro, ellos están tratando diversidad de temas. Es decir, están tratando temas como que la venida de Cristo está cerca, de júntense como cuerpo en Cristo Jesús, son un pueblo de Dios. Santiago habla de las situaciones de la fe, situaciones como la sabiduría o las cuestiones de la oración, etcétera. Y entre ciertos temas tocan que hay personas que se están introduciendo en la congregación. Pero en el caso de Judas no, en el caso de Judas va directamente a tratar con lo que el apóstol Pablo está mencionando en 17 y 18 de Romanos 16, y por eso lo vamos a leer. Dice el versículo 3 de Judas, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces vemos que él está usando una palabra bien importante. Dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos. ¿Para qué? Contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces él va directo al punto. Miren, va a haber personas que se van a introducir. Uno tiene que defender lo que nos ha dado. Algo así como decir, miren, nosotros somos una ciudad o somos un pueblo. Van a venir otros de otra ciudad, de otro pueblo, con armas a querer destruirnos. Algo así está haciendo él, ¿verdad? Por eso dice, para que contendáis. Es decir, de que si vienen estos a tratar de introducirnos cosas que no provienen de la fe de Cristo Jesús, combatamos. Es decir, no nos dejemos vencer. ¿Por qué? Porque si hay una ciudad o hay un pueblo que no tiene un armamento, ellos tal vez no pueden hacer nada. Lo único que puede ser, bueno, nos rendimos, ¿verdad? Pero aquí el apóstol Pablo dice, el apóstol Judas dice, defiéndanse, contiendan, no se dejen engañar. A eso es lo que está llamando, por eso dice exhortándoos. 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Otra vez, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí nos está hablando de que algunos hombres, no todos, entran encubiertamente. Si habla que están encubiertos, significa que pueden tener una apariencia, que pueden parecer de nosotros, en el sentido de que se pueden comportar, pueden levantar sus manos igual que nosotros, pueden cantar los mismos cánticos, pero ¿por qué es? Porque quieren engañar a las personas. Por eso el apóstol Pablo dice, y vendrán algunos con apariencia de piedad, pero con sus obras resaltarán la ineficacia de la misma, menciona el apóstol Pablo. Vamos a leerlo aquí para que no se me escape el versículo. Ok, lo vamos a leer para que no me quede ahí en el aire. Versículo 2 Timoteo dice, porque es 2 Timoteo 3:6, porque de estos son los que se meten en versículo 5 es, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Ok, entonces aquí nos están dando el apóstol Judas este punto. Dice de la siguiente manera el versículo 5, dice, mas quiero recordaros que ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada,
los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ok, entonces aquí nos está hablando de que, o lo que está haciendo referencia es el mismo punto, ¿verdad? Del hecho de que Dios ha salvado a personas, pero hay personas que no han querido creer. Por eso el versículo 5 dice, después destruyó a los quienes, a los que no creyeron. Y aquí también menciona, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, es decir, que se corrompieron. Dios les dio una naturaleza y ellos violaron esa naturaleza, ¿verdad? Por eso habla de no guardaron su dignidad, en el sentido de entrar en pasiones desenfrenadas, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces aquí está hablando de que siempre ha habido una situación de aquellas personas que creen o no creen, pero que para ellos está manifestado un juicio o un castigo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque se han introducido dentro de la iglesia del Señor Jesucristo y han querido causar divisiones o tropiezos. Y de que Dios no va a dejar, por así decirlo, impune las acciones de estas personas, ¿verdad? Pero que también hay que tener cuidado porque si uno se deja engañar y se deja arrastrar, también va a ser castigado juntamente con ellos. ¿Por qué menciono esto? Porque en el caso de, dice, después destruyó a los que no creyeron, en el caso del versículo 5, de que está hablando de lo que sacaron de Egipto, porque recordemos que hubieron personas que hicieron un becerro de oro, también se conoce como la rebelión de Coré, de que aquellas personas que no querían que Moisés gobernara, algo así como que fuera un partido político, que dijeran, no, es que escogieron, ¿qué tal? Hagámosle un golpe de estado a Moisés. Entonces hubieron personas que se fueron junto con Coré, ¿verdad? Con las personas de Coré, para decir, bueno, sí, es cierto, no queremos a Moisés. Entonces fueron arrastradas juntamente con ellos y Dios también las castigó por esa razón. Entonces, veamos aquí en el versículo 8, dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo el Señor, te reprenda. 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Aquí hay algo que resaltar con esta parte que aquí menciona. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? De que realmente no amaron a sus hermanos, porque Caín, ambos presentaron una ofrenda, Abel y Caín presentaron una ofrenda delante del Señor. Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero no vio con agrado la de Caín. ¿Qué fue lo que hizo Caín? Caín no vino y arregló su error. Caín no dijo, bueno, él no le fue a preguntar a Abel, mira, ¿por cómo lo haces tú? Porque yo también quiero agradar a Dios para que lo pueda ver bien delante del Señor. Él no hizo eso. Él lo que hizo fue venir, bueno, y fue a matar a Abel. En lugar de preguntarle y los dos hacer de las cosas de mejor manera, no lo hizo. Tuvo envidia y lo fue a matar. Entonces vemos que personas que van bajo el camino de Caín es eso. No están realmente buscando agradar a Dios del todo y lo que hacen es tener envidia y irse en contra de los hermanos en Cristo. Ese es el camino de Caín, no entrar en el punto del amor. Y se lanzaron bajo el lucro del error de Balaam. ¿Por qué? Porque Balaam le habían pagado para que maldijera al pueblo de Israel por dinero. Dios le dice que no lo haga. Pero también hay otro punto con Balaam, y es de que aunque Dios impidió que Balaam maldijera al pueblo de Israel 3 veces y lo terminó bendiciendo 3 veces, él fue empujado por el lucro. Pero después de eso surge una situación importante, y es de que Balaam, a pesar de que no maldijo al pueblo de Israel porque Dios se lo impidió y le dijo que lo bendijera, después de eso le dijo al rey, vamos rey, y te diré lo que ha de acontecer con tu pueblo. Y también le dijo cómo hacer caer al pueblo de Israel para que fueran maldecidos. Cuando vemos la plaga o los problemas que se están dando en Israel por causa de las fornicaciones, fue porque Balaam aconsejó al rey para que le diera mujeres al pueblo de Israel para que ellos entraran en fornicación. ¿Y por qué lo hizo?
por lucro. Utilizó sus conocimientos espirituales o los conocimientos del reino de los cielos para hacer caer a otros. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces vemos otra vez de que Balaam siguió el lucro y luego dice, perecieron en la contradicción de Coré. ¿Por qué? Porque en este caso se habla de que Dios a veces coloca a personas para que dirijan, personas para que guíen, personas para que se desenvuelvan. Por eso Dios puso a Moisés y a Aarón para que guiaran al pueblo, para que hicieran las cosas conforme a lo que Dios le había dicho, porque había muchas situaciones que Dios había demandado y los de Coré no estuvieron de acuerdo. ¿Cómo así que solo Dios va a usar a Moisés y a Aarón? ¿Quién fue el que los puso realmente? Entonces ellos se fueron en contra de lo que Dios había puesto a varones o a personas. Y ellos lo que hicieron fue rebelarse, algo así como cuando las personas dicen, bueno, no estoy de acuerdo, voy a crear mi propia iglesia, ¿verdad? Entonces se están separando, no de una manera para el crecimiento del evangelio, sino que lo están haciendo para ir en contra del otro. No me gusta nada lo que el otro hace y a ver quién lo puso, cuando Dios tal vez ya lo haya puesto. Y todo lo que está haciendo sea verdadero de parte de Dios. Estas personas están yendo en contra de lo que Dios ha estipulado. Entonces ellos están generando una división al cuerpo de Cristo. Entonces ellos están yendo en contra. Por eso mencionaba acá arriba y menciona acerca de, creo que aquí es aquí está, en el versículo 8. Dice, rechazan la autoridad. Obviamente estamos hablando de una autoridad puesta por Dios. La están rechazando. ¿Sí? Entonces, en este detalle hay que tener nosotros mucho cuidado, ¿verdad? Por eso también tenemos que orar si lo que Dios ha puesto realmente es de Él. Por eso se tiene que orar. No, haz que yo creo o yo opino. No, hay que ir a preguntarle al Señor para sujetarnos a lo que el Señor nos quiera decir. 12. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. ¿Qué dice? Se apacientan ¿a qué? A sí mismos. Por eso en el libro de Romanos, ¿qué es lo que decía? Decía que ellos sirven a sus propios vientres. Es decir, que ellos se sirven a sí mismos para sus propios placeres. No están necesariamente buscando a servir a Dios. Están buscando estar bien ellos. Me explico, por eso en el caso del libro, en el Antiguo Testamento, Dios habla de que Él iba a poner pastores conforme a su propio corazón, que apacentarían al pueblo con sabiduría y con inteligencia, pero que había otros pastores que ellos lo que hacían era buscar ganancia de las ovejas. De lo que hacían ellos era, por así decirlo, apacentarse a sí mismos y no buscaban apacentar a la grey de Dios o por ejemplo a las ovejas de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque ellos están velando por sí mismos, no están velando para la iglesia. Por eso en el libro de Romanos, cuando estamos leyendo, decía, observen. ¿Para qué? Para cuidarse entre ustedes. Pero estos no, estos estaban velando por ellos y no les importaba las cosas que podrían pasar, porque ellos estaban velando por ellos y para ellos. Ellos estaban buscando apacentarse a sí mismos con lo que la iglesia tenía y ofrecía. Dice, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Esto es bien importante, las referencias que hace acá el apóstol Juan, porque él habla de nubes sin aguas. ¿Cómo así nubes sin agua? Cuando la Biblia a veces habla la relación con la nube, hace referencia a veces a lo que es una gloria. Sí, por eso es la palabra que Él vendrá en las nubes. También la palabra hace referencia de que cuando vino la voz de Dios, vino una nube que cubrió el monte. También hay otras referencias cuando, si no estoy mal, Elías iba a traer Dios otra vez agua y iba a venir una mano en forma de nube. Entonces hay muchos casos que también, por ejemplo, la palabra también dice que ellos en el desierto eran cubiertos por una nube y en la noche por una columna de fuego. Entonces vemos que la nube hacía referencia a veces al Espíritu Santo o a una gloria, pero en este caso dice sin agua. ¿Por qué sin agua? Por el caso, por ejemplo, que mencionamos de Elías. Cuando Elías restaura el altar y Dios manda el fuego del cielo para que el altar vean que es Dios el que está respaldando, Dios iba a volver a traer agua al lugar, es decir, Dios iba a volver a traer por así decirlo, el derramamiento de su espíritu otra vez sobre el lugar. Por eso, cuando se habla acerca de la lluvia temprana y la lluvia tardía,
hace referencia a la visitación de Dios por medio del Espíritu Santo para la tierra. Entonces, en este caso habla de nubes sin aguas. ¿Qué quiere decir? Que quieren aparentar tener gloria de parte de Dios, pero no tienen. Ellos pueden decir y hacer cosas, pero no tienen nada de gloria de parte de Dios. Solo quieren aparentar ser nubes o ser manifestaciones de gloria, pero no lo son. Dice, llevadas de acá para allá por los vientos. Cuando la Biblia habla de los vientos, hace referencia a los vientos doctrinales. Cuando se habla de vientos en la palabra, una de las palabras que utiliza también para espíritu es viento. Entonces habla de que ellos van de aquí para allá según los espíritus que los guían a ellos, que no necesariamente es el Espíritu de Dios. Por eso la palabra dice que algunos tendrán comezón de oír y serán guiados por la doctrina de ellos. En este caso también dice árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice a nosotros que nosotros tenemos que dar fruto en abundancia, al 30, al 60 y al 100 por uno. Estas personas no están recibiendo la semilla de la palabra de Dios y no están dando fruto de parte de Dios. Por eso también la palabra enseña acerca del fruto del Espíritu. Entonces, estas personas no tienen el fruto de parte de Dios. Entonces, aquí está en una descripción, está en una figura de parte, está poniendo ejemplos de cómo podrían ver estas personas y que para que ellos lo puedan entender o para que nosotros lo podamos entender. 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares. 15. Pero hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. ¿Andan según su qué? Según sus propios deseos. Es decir, que no están buscando hacer la voluntad de Dios. Están buscando sus propios deseos. Y cuando hablamos de este punto, no solo estamos hablando de pecados de índole sexual o pecados de, qué sé yo, de violencia o inclusive de murmuración, ¿verdad? Sino que recordemos de que hay un pasaje en la palabra en el caso del libro de Hechos, donde decía que habían griegos que ellos estaban bajo la comezón de oír nuevas doctrinas. Es decir, que ellos ya estaban prestos para ver qué había más de nuevo en conocimiento, para escuchar ese conocimiento y no necesariamente para aplicar el conocimiento de la verdad, solo querían buscar nuevos conocimientos. Entonces eso también es algo malo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, no sé si creo que es la segunda epístola, dice que en el tiempo final vendrán personas y también ahí habla acerca de aquellas mujeres que siempre andan aprendiendo, pero que nunca llegan al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿qué significa? De que tienen ciertos deseos de complacerse en el conocimiento, pero no en la búsqueda de la verdad. Eso también es un deseo, que también es un deseo vano, porque no están buscando la verdad, no están buscando hacer la voluntad de Dios, andan buscando obtener un conocimiento de algo. Entonces eso también es algo que tenemos que tener en cuenta nosotros. Dice, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Qué están haciendo? Adulando. ¿Por qué? Porque a las personas les gusta que la adulen. Vamos a colocar aquí adulación. Adulación dice que es, vamos a poner aquí adular mejor. Ok, dice adular. Hacer o decir con intención, a veces inmoderadamente, lo que se cree o lo que se cree que puede agradar a otro. Aquí también menciona deleitar. En los sinónimos o similares de la primera definición dice que es lisonjear, halagar, alabar, loar, piropear, camelar, cepillar, lambear, lambisquear, lambetear, copalear, lustrar, incensar. Muy bien, entonces vemos de que ellos adulan, ¿para qué? Para sacar provecho de las personas. 17. Pero nosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo.
Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Entonces, si nos damos cuenta acá, el apóstol Judas está haciendo lo mismo que dijo el apóstol Pablo, solo que en otras palabras, dice. Pero vosotros, amados, tened memoria. ¿Tened qué? Memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. 18. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. En el caso de Romanos menciona, dice, que estén vigilantes conforme a lo que ustedes han aprendido. Buscarán ponerle tropiezo y divisiones. Y aquí dice, estos son los que causan divisiones. ¿Quiénes estos? Estos que son burladores, que andan según sus malvados deseos. 20. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, en estos dos casos nos está diciendo qué es lo que debemos hacer nosotros. Es decir, ellos de los que se está hablando que causan divisiones y tropiezos están enfocándose en una forma de vida. Y dice, miren, ustedes no tomen esta forma de vida, tomen esto que les voy a decir ahora. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces aquí nos está hablando de cómo debemos mantener nosotros para que no nos vengan a engañar. ¿Cómo? Edificándonos en la fe de Cristo Jesús, orando en el Espíritu Santo y conservándonos en el amor, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. 22. Algunos que dudan, convencedlos. 23. Y a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es decir, de que en esta contienda de la cual habla Judas en el principio, que vendrán personas a meterse dentro de las congregaciones o a meterse dentro de las formas de vida, para que nosotros cambiemos la forma que tenemos a otras formas de corrompimiento, va a haber por así decirlo, personas que van a estar heridos. Algo así como hay una guerra, pues siempre hay heridos, ¿verdad? Siempre hay personas que de alguna manera se la llevan cautivas. Entonces aquí dice, algunos que dudan. ¿Por qué van a dudar? Porque estos están lisonjeando, diciendo sus propias palabras, sus propias instrucciones, su propia sabiduría, no conforme a las santas palabras de Jesús, sino conforme a sus propios pensamientos, sus propios vientos o doctrinas. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Buscar convencerlos. ¿Para qué? Para que ellos no sean llevados cautivos y no entren bajo los juicios que el apóstol Judas está hablando desde el inicio. Cuando habla acerca de los ángeles que fueron cautivados, aquellos que fueron destruidos por no creer y aquellos que fueron también destruidos, como el caso de Sodoma y Gomorra. Entonces, en este caso es convencerlos. ¿Por qué están dudando? Porque no saben la palabra. 23. A otros salvad arrebatándolos del fuego, y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por sus carnes. Es decir, que a otras personas salvadlas. Cuando habla de salvarlas, que están en una condenación, se están condenando, están entrando en eso que o sea, esto que se está diciendo lo están haciendo ellos. Es decir, este corrompimiento, esta forma de vida corrompida, según lo que habla de el lucro de Balaam, la rebelión de Coré y la actitud de Caín, lo están haciendo. Es decir, lo lograron engañar. Están comenzando a caminar según Caín, según Balaam y según Coré. En este caso, en la rebelión, en el lucro o en la falta del perdón o en el envidiar al hermano. Entonces, ¿qué pasa? Ellos ya están entrando en esa condenación. Por eso dice, arrebatándolos del fuego. Es decir, buscando la manera que esas personas no sean condenadas. Luchando en oración o de ver la manera si uno le puede hablar con ellos. ¿Para qué? Para que ellos salgan de ese error. Porque si no, ellos se van a quedar en condenación. Dice, y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces vemos acá de que lo que ha estado hablando el apóstol Pablo se ha enfatizado
prácticamente el apóstol Judas de detallarlo, por así decirlo, ¿verdad? Claramente el apóstol Pablo también en otras cartas lo hace mención de ello, como ya mencionaba también no solo el apóstol Pablo, sino que otros ministros, pero específicamente Judas se centra en hablar de esto. ¿Y de que, por qué menciono esto? Porque obviamente nosotros debemos entender que ciertamente Dios nos ha dado un buen amor en Cristo Jesús y nos ha dado hermanos en Cristo Jesús, los cuales nos aman y que también nosotros los amamos, pero bajo esta armonía que tenemos como pueblo, en esta armonía que tenemos como hijos de Dios, el enemigo no va a querer que tengamos una armonía, porque la palabra que dice, la palabra dice que un reino dividido contra sí mismo no puede prosperar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El enemigo, sabiendo que hay una unidad, va a decir, bueno, estos están en unidad, van a prosperar. Entonces, ¿qué podemos hacer para que esto no prospere? Dividámoslo. Pongámosles tropiezos. Y por eso se da en el caso tanto en el caso del libro de Esdras como en el libro de Nehemías, es de que cuando se levantan todos para hacer la labor de la restauración, el enemigo busca la manera de poner una interrupción para que ellos no sigan construyendo. Entonces, el enemigo sabe la gloria que se puede manifestar entrando nosotros en unidad. Por eso va a buscar entrar en ello. Por eso también señalamos el libro de Gálatas, porque ellos estaban caminando bien en la verdad, estaban bien en la unidad del Espíritu. Y como el enemigo supo eso, fue a meter e introducir enemigos. ¿Para qué? Para quitarle la gloria que tenían. Y lo lograron. Por eso que el apóstol Pablo, así como menciona el libro de Gálatas, a los que duran convencerlos, a los otros arrebatarlos del fuego, porque fue prácticamente lo que hizo Pablo. Pablo lo que hizo fue, bueno, están siendo engañados, voy a mandar la carta de Gálatas. Además de eso, si nosotros vemos la historia, que según se menciona, en lo que se parece en Hechos capítulo 15, que es el concilio de Jerusalén, tanto Pablo como Bernabé fueron a pedir apoyo a Pedro y a los otros apóstoles por la situación que se estaba dando en la iglesia de Antioquía, cuando se habla de Antioquía es Gálatas. Entonces ellos no se quedaron con las manos cruzadas, ¿verdad? Ellos sabían que sus hermanos estaban teniendo estas divisiones y estos tropiezos por causa de personas que se habían introducido, por lo cual ellos fueron a pedir un apoyo, es decir, no solo oraron a Dios, no solo enviaron la carta, sino que también fueron a pedir un apoyo a la iglesia central, por así lo que era de Jerusalén, pidiendo apoyo a Pedro, a Juan y a los otros ancianos, de los cuales ellos entendieron la situación y enviaron un apoyo. En este caso creo que mandaron a otros 2 apóstoles, entre unos ellos era Silas y la otra persona no recuerdo el nombre, pero también eran profetas. Dice que llegaron no solo con la carta dada por Pedro y los otros apóstoles, sino que también ellos con un respaldo y predicar la palabra del Señor y enseñarle y confortar a las personas, porque también ellos eran profetas. Entonces vemos de que había una lucha por la salvación de la iglesia de Gálatas, la iglesia que estaba en Antioquía, ¿verdad? Se pusieron en un mismo sentir los apóstoles con los otros apóstoles para traer una manifestación de salvación, porque la iglesia de Gálatas estaba entrando en una condenación. Entonces, por eso vemos el hecho de lo que el apóstol habla de contender, y contendernos que nos agarremos a palos o a golpes o a gritos, ¿verdad? Sino cuando habla contender es entrar en oración, entrar en las estrategias espirituales que Dios nos ha dado para que las personas sean libres de cualquier enfoque de error. Obviamente también tenemos que pedir dirección de Dios para no hacer las cosas de una manera alocada o no sabia. Entonces, por esta causa es que habla de fijéis, estemos atentos. Si nosotros nos descuidamos, el enemigo puede introducirnos alguna falsa doctrina y también eso puede comenzar a propagarse dentro de la congregación. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude para estar primeramente bien centrados de que lo que realmente hemos aprendido sea de Dios. Si hay algo que no es de Dios en nuestra vida, desechémoslo y decirle al Señor, Señor, ayúdame a desechar aquello que no es tuyo. Segundo, estar velando para que las personas, tanto de mi vida no entre algo malo, como si en dado caso yo tengo hermanos en Cristo cercanos, tener cuidado para que en ellos también no entre la falsedad. Y si en dado caso viniera a poder hablarle y decirle, mira, ten cuidado porque esto es un tropiezo, esto es una división. Y en otros casos, pues según en la posición donde cada quien se encuentra, ¿verdad? Porque hay personas que son tal vez como el apóstol Pablo, que están en una congregación, le han edificado y pues se puede estar desviando por X o Y motivo. Son cosas que van a pasar. Entonces hay personas que dicen que en esa iglesia, en ese ministerio no debía haber divisiones, pero la Biblia dice que van a haber divisiones. Inclusive el apóstol Pablo dice, creo que es en 1 Corintios, dice, y esto es necesario para que se logre ver quiénes son de Dios y quiénes no.
Eh, entonces vamos a orar. Ciertamente uno no quiere divisiones, pero de recordar que el enemigo para buscar destruir la verdad de Dios va a meter divisiones y tropiezos, va a buscar introducir herejías y cualquier otra cosa para que sea destruida la manifestación de la gloria de Dios. Por eso tenemos que estar alertas, velando en oración en el Espíritu, como lo menciona el apóstol Judas. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Queremos hoy pedirte tu ayuda, tu auxilio. Sabemos de que el enemigo está como león rugiente viendo a quién devorar. Que el enemigo está tratando de atacarnos y tratando de buscar cómo destruirnos. Y una de las cosas que va a hacer es buscar e introducir personas para que coloquen divisiones y tropiezos. Ayúdanos, por favor, Padre, para estar bien atentos, también velando sobre lo que tú me has dado y guardando, y también saber cómo estar al pendiente de mis hermanos en Cristo y luchar fervientemente por la fe, para no ser engañados y no ser llevados cautivos. Así que ten piedad y misericordia de nosotros, por favor, ayúdanos y líbranos del mal, Padre. Sabemos de que son tiempos peligrosos, porque son los últimos tiempos. Ayúdanos a estar bajo la esperanza de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos hoy, amado pastor, para andar fervientemente buscando la plenitud de tu gracia y velando sobre la grey de Dios. Estar cautelosos para que no se introduzcan malhechores y orar a ti para que tú nos libres de todo mal, Padre. A ti sea la gloria, la honra, el honor por y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a orar ahorita por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu vida y por tu misericordia. Hoy queremos venir a ti en adoración, en decirte que tú eres nuestro Señor y Salvador, que creemos en ti, que tú eres Dios y que has enviado a Jesucristo para librarnos de la muerte y de la condenación eterna. Por eso hoy te declaramos como Señor y Salvador y creemos que Jesucristo ha resucitado entre los muertos. También queremos reconciliarnos contigo porque tu palabra dice que por medio de Jesús has establecido una reconciliación y que podemos acercarnos con confianza. Así que por lo tanto queremos ser bautizados en agua, bautizados con tu Espíritu Santo. Y también, Padre bendito, para que podamos participar de la Santa Cena en Cristo Jesús. Líbranos y ayúdanos a poder ser restaurados en plenitud de gloria para la alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Vamos a orar por las diferentes necesidades. Padre, tenemos hoy una necesidad de la búsqueda de tu rostro, tenemos la necesidad de guardarnos, de estar velando y vigilando para que el enemigo no entre. Líbranos de divisiones y tropiezos. Y también te pedimos, Padre, que seamos librados de toda obra de maldad. Líbranos también de toda hechicería, toda vanagloria. Provéenos hoy de tu salvación, de tu justicia, de tu verdad, de tu palabra. Provéenos hoy de tu santidad, provéenos hoy de tu sanidad, provéenos hoy de tu provisión, de tu visitación. Provee hoy a tu pueblo y a tu cuerpo de todas las necesidades que está presentando. Guíanos a estar en el vínculo del amor y ayúdanos a habitar claramente en ti, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.